la ordenanza que dispone la exigencia de un carnet de vacunación contra la COVID-19. ¿Para qué? Con ambas dosis requeridas para el ingreso a eventos de concurrencia masiva en establecimientos públicos y privados en la región. Frente a eso vamos a conversar con nuestro invitado, el doctor Percy Minaya, ex viceministro de Salud Pública, para que nos brinde su opinión. Doctor Percy Minaya, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Katiuska. Mil disculpas. Decirle que en primer lugar quisiera aprovechar para saludar a los epidemiólogos, especialmente los epidemiólogos de campo en su día. Hoy día es el Día del Epidemiólogo en el Perú. Muy bien, nos sumamos también. Opinar, por supuesto. Por supuesto, personal de primera línea, los héroes sin capa. Por favor, doctor Minaya, sabemos ya, según lo que ha dicho el ministro Ceballos, que hay 534 casos de la variante Delta. Se ha vuelto la variante predominante. Ya ha habido un aumento, ¿no?, bastante cuantioso. Hace unas semanas eran pues 50, 90 y ahora son 534. Y según también dice, en unos posibles 15 a 20 días podríamos estar en la tercera ola de contagios COVID-19. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Bueno, era esperable que incrementara el número de casos de una variante como la Delta, es bastante transmisible. Teníamos aquí predominando siempre la variable lambda, una que es nativa del Perú o de la región andina por lo menos, y en el nivel de competencia de virus estaba rezagada esta predominancia que se hace en otros países con la variante Delta, pero ya vemos que al llegar y expandirse en la capital, de manera muy rápida también va tomando esta capacidad de predominio. Va a seguir creciendo, sin duda alguna. Eso no significa que estemos empezando la tercera ola. Hay que monitorear otro tipo de indicadores, hay que seguir observando cómo son las tasas de positividad y, por supuesto, cómo es que vamos a tener una mayor cantidad de casos probablemente en las unidades de cuidados intensivos a partir de una situación como esta. Esas son cosas que hay que observar. No puede decirse que estamos por empezar la tercera ola en este instante. Así, no pero también continuar, claro que sí, pero también continuar con las pruebas, ¿no? Con las moleculares. Efectivamente, así es, Katiuska. Es decir, eso significa que tenemos que seguir adelante testeando, examinando a la vigilancia genómica también. Efectivamente. Y sobre todo protegiéndonos. Y eso significa utilizar las mascarillas, evitar los lugares conglomerados y, por supuesto, la vacunación. Y sobre todo completar la vacunación. En el Perú hemos avanzado mucho en esto, pero tenemos todavía una brecha de 2 millones de dosis de segundas dosis que no se han puesto en las personas mayores de 60 años hacia arriba. Este grupo todavía sigue estando expuesto, no es suficiente protección una sola dosis y eso es lo que hay que trabajar con más firmeza. Así es, por favor. Por favor, según su análisis, conociendo de que ya hay una gran población de peruanos vacunados, pero como usted menciona, hay una gran brecha también, sabiendo de que se han ido comprando en el transcurso de los meses más camas UCI, hay más plantas de oxígeno, incluso en los distritos, que ha sido un trabajo también de la sociedad civil junto con las empresas privadas. ¿Cree usted que si llegase la tercera ola de contagios, ojalá no fuese el caso, pero si llega, estaríamos ya más protegidos, quizás mucho más fuertes ante esto? Es esperable. Las proyecciones que tenía el propio Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades decía que debíamos tener un promedio de unas 60.000 personas que pudieran fallecer, con un máximo de 120.000 aproximadamente. Eso, sin embargo, era cuando teníamos un nivel de vacunación que era relativamente bajo. Estábamos aproximadamente con un 15% de la población vacunada. Hoy día tenemos mucho más, hemos duplicado esa cifra, estamos alrededor de un 30% ya de cobertura de vacunación entre los mayores de 18 años hacia arriba. En cada edad individual, sin embargo, esa cobertura es diferente. Y siendo esa una situación importante, no hay que descartar que nosotros pudiéramos tener una ola, una amenaza de continuar con una tercera ola, pero en la medida que vacunemos más intensivamente, completemos sobre todo la segunda dosis, vamos a evitar los casos de fallecimiento. No es que vamos a evitar en sí mismo los contagios, porque eso, las vacunas tienen diferentes niveles de protección.
En el mejor de los casos, la vacuna Sinopharm, por ejemplo, según los datos que el mismo Ministerio de Salud ha implementado a través de varias investigaciones, puede proteger, puede evitar la transmisión, la infección del virus hasta en un 30%. Con la vacuna Pfizer es un poco más alto, especialmente en la presencia de la vacuna, de la variante Delta, es hasta un 60% aproximadamente, es decir, podemos infectar, pero nos protege de la enfermedad severa y la muerte. Por eso hay que completar las segundas dosis. Y para evitar infectarnos, no solamente esa vacuna, es continuar utilizando las medidas de protección. En el mundo se ha estudiado cómo es que evolucionan las personas que están vacunadas y las que se enfermaron previamente, y la tasa de reinfección se calcula entre 1% cuando uno tiene condiciones, digamos, estables en la transmisión bajas, pero puede llegar hasta un 5% cuando tenemos una situación creciente y de alta exposición, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de nuestros colegas médicos, que con altas exposiciones pueden tener hasta un 5% de reinfección en este momento. Hay estudios que se acaban de realizar por la región San Martín, dentro del componente de epidemiólogos de la región, y han encontrado una tasa de reinfección tan alta como esa, por ejemplo. Así es. Entonces, por favor, también se dio la información. Muy bien, también se dio la información ayer oficial que la FDA ya autorizó una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer para personas mayores de 65 años de edad o personas vulnerables. Frente a esa información, ¿deberíamos también darle esta dosis de refuerzo al personal de primera línea y en cuánto tiempo se debería dar? Yo estoy seguro que es una de las decisiones más difíciles, pero sí hay que tomarla, y desde mi punto de vista no tiene que ser realmente una vacunación a todo el personal, tiene que ser especialmente a quienes tienen un alto contacto con las personas que atienden en primera línea, realmente los que están en las UCI, en las emergencias, los que tienen contacto directo con los pacientes. Hay un grupo de los médicos que pueden no tener ese nivel de contacto, de enfermeras, de técnicos, de obstetrices, etcétera, del personal. No necesariamente a todos hay que ponerles, pero deberíamos empezar por ellos, porque es posible que hacia el futuro, cuando vayamos viendo que aumenta la tasa de infección, seguramente va a ir apareciendo esta situación, tenemos que recordar que hay la probabilidad de la infección, ocurra o no la tercera ola, siempre existe esa posibilidad. Y si hay una tercera ola, por supuesto esa tasa va a ser creciente. Como digo, en circunstancias en donde ya teníamos una bajada de la situación epidémica, hemos observado en estudios que se han hecho acá en el Perú que aproximadamente el 5% de las personas pueden reinfectarse. Esto quiere decir que hay un nivel un momento en que comienzan a caer los anticuerpos que nosotros recibimos artificialmente a través de la vacuna y de los propios contagios que existieron. Entonces, siempre es una situación que tiene que preverse, tomarse en cuenta, por supuesto, que primero hay que continuar protegiendo a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas, pero también a los que tienen mayor exposición. Y estos son nuestros médicos y personal que está en la primera línea. Así es, por favor. Incluso se conocía de que hay regiones donde ya van mucho más avanzado con la jornada de vacunación, 12 a 17, 18 años o más. Sin embargo, lo que ha dicho el MINSA, el ministro Ceballos, es que ellos ya no pueden continuar porque hay que acortar brechas. Y hay ya ciertos directores de los hospitales, de estos gobiernos regionales que ya van avanzados, que se encuentran incómodos porque ellos quieren continuar vacunando. ¿Cuál es su opinión frente a ese pequeño debate? Creo que hay una situación artificial ahí y no es la primera vez que la criticamos, es constante esto. No se trata aquí de seguir bajando los grupos de edad en los que tenemos que vacunar. Eso no está mal en circunstancias en donde tenemos mucha vacuna y tiempo disponible. Pero en este momento el énfasis tiene que ser puesto en cerrar la brecha en los adultos mayores, en las personas con condiciones crónicas. No se ha hecho un esfuerzo explícito para vacunar a las personas con condiciones crónicas. Se les ha mezclado dentro de los diferentes grupos de edad, cuando podríamos haber avanzado mucho más rápidamente con ellos. No se trata, por lo tanto, de grupos de edad, se trata de grupos altamente vulnerables. Y hay un esfuerzo importante que hacer. No es una tarea fácil. Hay para eso que desplegar estrategias que ya el gobierno en su momento, al inicio
de esta gestión de este gobierno se comprometieron a cambiar esta dinámica. No pueden ser que las vacunatones y las otras estrategias que son complementarias sean las que marquen la pauta. Aquí hay que salir a la comunidad, hay que abrir los establecimientos de salud del primer nivel para poder llegar más rápidamente a la vacunación y cerrar esas brechas, porque esas personas existen, están registradas, recibieron la primera dosis, pero hay 2 millones entre estos grupos de más de 60 años para arriba que no han recibido su segunda dosis. Muy bien, pero también entramos a otro tema digno de debate, y es que el gobierno regional de Ica, por ejemplo, ya está implementando de que cualquier persona que quiera ingresar a un espacio público o pues eventos masivos debe tener su carnet con su doble vacunación. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Considerando también de que hay un porcentaje que por esa visión ideológica no quiere vacunarse. Eso haría de que no llegue pues a ningún evento masivo. ¿Qué opina usted frente a eso? Creo que es una medida que debió haberse tomado con orientación, con dirección del propio Ministerio de Salud, pero es una región la que pone y marca la pauta. Eso ha venido ocurriendo también en otros momentos de la pandemia. Aquí lo que se ha hecho es exigir que a través de esta ordenanza tengamos la posibilidad de ingresar solamente a estos eventos, a esas actividades, si tenemos las 2 vacunas. Si tenemos la cobertura completa en la vacunación en casinos, tragamonedas, restaurantes, estadios, cines, bares, discotecas, gimnasios, todos son espacios cerrados que, por supuesto, revisten el mayor riesgo de poder infectarnos. El hecho de que ahora se exija esta cobertura completa, esta presentación del carnet para poder autorizar el ingreso, me parece una buena medida. Por supuesto que podría llegar a ser cuestionable si uno dice, bueno, a mí, en mi grupo de edad todavía no me vacunaron, y uno podría considerar que hay un factor de inequidad ahí porque no hemos tenido vacuna suficiente para todos. Pero la verdad es que protege y además puede convertirse en un incentivo muy poderoso para que las personas que no se han vacunado y les correspondía lo hubieran hecho ya en su momento apropiado. Esto va a ser un incentivo sin duda alguna. Es una medida importante, pero a la vez complementaria, porque el mayor esfuerzo debe ser puesto en cerrar esta brecha. Muy bien, doctor, por favor, cierro con esta pregunta que no tiene mucho que ver contra la lucha contra el COVID-19, pero sí es importante. Mucha gente pues dice, estamos hablando de no enfermarnos, ¿no? De luchar contra un virus, pero también debería haber acciones de cómo mejorar la alimentación, de cómo prevenir, o sea, la prevención como tema fundamental de salud pública. ¿Cuál es su opinión frente a eso, por favor? Bueno, hay que reconocer que a lo largo de estos prácticamente 2 años, nuestra principal agenda en el país ha sido la lucha contra el COVID. Nos hemos concentrado en las camas UCI y últimamente en la vacunación. Hay otros elementos, sin embargo, que sí deberían considerarse: la protección nuevamente a nuestra niñez, a nuestros adolescentes. Hay varias cosas que debatir aquí, la alimentación saludable es una de ellas, no solamente porque tenemos que recuperarnos eso, pero hay otros temas en agenda. En este caso, las vacunas mismas, si seguimos extendiendo este tema, que tienen que recuperarse en términos de la cobertura para nuestra población infantil. Hace no muchos días atrás, el mismo presidente anunciaba que íbamos a iniciar un proceso en el que íbamos a tener una planta de producción de vacunas en el Perú. No se decía la fecha, es algo que todavía no se ha avanzado, pero recordaba, y creo que fue contigo mismo, Katiuska, en el tema de la planta de vacuna, y es que es necesario que nosotros modernicemos la ley de vacunas que tenemos. Esta ley, que tiene 5 artículos y que es de hace 12 años atrás aproximadamente, si no es un poco más, es casi 20 años atrás. Esa ley no es una que nos permite en este momento desplegar todo lo que nosotros tenemos como capacidad en el país, no solamente para invertir en vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica, como tú lo habías mencionado, que tiene que ver con los distintos virus, no solamente es el COVID, es también la influenza, por ejemplo, es la diversidad de vacunas que deberíamos tener. Existen vacunas muy modernas ahora y no se están incorporando en los sistemas de vacunación. Así es, pero se viene implementando también, pues doctor, ya buscando con esta creación de este grupo liderado por Modesto Montoya,
el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Cree que esa es una oportunidad para pues cambiar esta ley que usted menciona y para ser también el país promotor, por qué no, de la tecnología en toda América Latina? Debería serlo, y efectivamente es una oportunidad, como lo mencionas, especialmente porque en el momento en que nosotros decidamos dar el paso de tener soberanía tecnológica, tenemos que tener personal entrenado, capacidades para poder implementar no solamente plantas, sino diversas tecnologías de dispositivos médicos, y sobre todo el financiamiento necesario para llevar esto adelante. Todo eso, sin embargo, se mueve a partir de iniciativas legislativas que nuestro Congreso, que nuestros ministerios, que nuestros expertos deben llevar adelante. Hoy, con todo lo que estamos hablando, es necesario promover, empujar que esto se dé, modernizar la norma de vacunación que tenemos, que en este momento también tiene algunos años de rezago, y, por supuesto, su ley. Muy bien, doctor Percy Minaya, muchas gracias por su tiempo, muy valiosos sus comentarios, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.